¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, después de unos días. Verdaderamente extrañaba este ratito con ustedes, mis amigos, en mi taller, donde nos reunimos, como digo siempre, un grupo de fanáticos y charlamos sobre herramientas, fierros, cuestiones técnicas, debatimos un poco. En los comentarios se pueden comunicar conmigo a través de Facebook, Instagram, o alguno de ustedes, mis amigos, tienen mi WhatsApp. Disculpen si no contesto, estoy un poco atrasado con algunas respuestas, pero siempre va a estar la respuesta de Siciliano. Lo que estamos viendo hace aproximadamente un minuto, dado que bueno, siempre me gusta hacer una introducción, más hoy que hace ya unos días que no hago charlitas o videos, y créanme que verdaderamente los extrañé, dado que se va creando un vínculo. Pero bueno, como les estaba diciendo, estamos a un año. Hoy me llegó el mail y dije, ¿cómo no hacer un videíto hoy? Cuando hoy exactamente se cumple un año de que subí el primer video. Así que bueno, muy contento. La verdad que coseché muchos amigos, los cuales se comunican, charlamos, intercambiamos ideas. Algunos ya tienen herramientas mías que les he mandado, otros me han mandado a mí, y así nos vamos completando la colección que vamos llevando a cabo. Bueno, como les estaba diciendo, se me ocurrió hoy la temática de abrir esta caja de herramientas, que es mía, que yo un día, ordenando el tablero, saqué algunas llaves que estaban repetidas en su medida, algunas pinzas, algunas cosas, pero verdaderamente no me acuerdo bien qué hay. Así que fui poniendo y la dejé debajo del banco. Ya pasaron un par de meses, un par de años diría de eso, y verdaderamente no me acuerdo. Y se me ocurrió que la abramos juntos, a ver qué es lo que hay dentro de esta caja, que si bien tengo una idea, pero la verdad, a ciencia cierta, no lo sé. En esta caja siempre guardé herramientas que por ahí en el tablero, como dije, estaban repetidas, había varias unidades de la misma medida, o por ahí alguna que sobraba en las cajas de los domicilios. Así que bueno, vamos a abrirla y vamos a ver qué es lo que hay en su interior. Trapito por si hay que limpiar un poco, pero bueno, con una mano se complica. Hoy vamos a hacer una toma de contacto y después vamos a hacer una limpieza. Bueno, acá estoy viendo una unidad, me río un poco porque la busqué tanto. Una unidad de pico del oro genérica de 12 pulgadas, que verdaderamente es de buena calidad. La estaba buscando ya sea para usarla o para que forme parte de un 3 en la misma, con la Metz, la Robust, la Stanley. Bueno, acá está, apareció después de buscarla tanto. Una linda pico del oro de 12 pulgadas, doble cremallera, genérica pero de calidad. Tenemos una llave Baco de muy antigua escuela, PS, o sea que es estriada de los dos lados. Por los detalles de las nomenclaturas podemos ver la antigüedad. Es de 3/4 25-32. De esta hay varias, en mi taller hay varias, y sacando la parte de 3/4, la 25-32 se usa muy poquito. Pero bueno, linda llave, me había olvidado que la tenía. Llave Baco, 7/8 3/4, denominación UD, o sea de doble boca. Una pinza de fuerza, pinza de presión, o la que se denomina tipo perro. 7 pulgadas. Está entre la chiquita y la que más o menos estamos acostumbrados a trabajar, que es la de 10. Así que bueno, una herramientita muy útil. Pasa que hay 3 o 4 dando vueltas y capaz que esta por antigüedad la guardé en la caja. Pinza de punta Rottweiler, me acuerdo que se había quebrado, yo le saqué
le saqué un poco de punta y bueno, quedó para tareas especiales y la guardé en la caja. Una pinza de punta muy útil, la que estoy utilizando en este momento en la caja de electricidad. Es una muy parecida a esta, la recomiendo. Esta o la Metz son prácticamente iguales, solo que la Metz viene con los aislantes un poquito más color naranja, pero la anatomía de la herramienta es la misma. Pinza genérica, una de las tantas genéricas. Esta recuerdo haberla comprado en Easy, bajo el nombre Fimaco, pero bueno, son casi todas iguales, ya sea la Black Decker, Fimaco, o bueno, cualquier pincita de estas que verdaderamente sirve y va muy bien. Lo que pasa es que en el tablero hay varias, entonces seguramente, como dije, por antigüedad la guardé. Pinza de punta curva, esta formó parte de la caja de plomería, dado que bueno, con esta curvatura por ahí se podía sacar alguna valvulita que había quedado trabada en alguna bacha, en algún lavatorio, en algún bidet, en algún sanitario, y bueno, he ahí la oxidación. Obviamente se fue saliendo el cromo y al estar en contacto con la humedad se produce esta oxidación. Pero la pinza trabaja muy bien, una linda unidad, genérica, pero genérica de la antigua escuela y verdaderamente muy buenos resultados. Llave Baco PU 3/4. Esta la usé bastante, es de muy vieja escuela, es de mi época en el industrial. Ha trabajado mucho. En la época de los Torino, esta llave era imprescindible. Tenemos otra, un poquito más nueva. Lo que pasa es que las Baco siempre uno o las guarda o las deja en casa porque se terminan perdiendo, las terminan encontrando antes de que se pierdan. Sobre todo estas que son, como dije antes, se puede ver por sus nomenclaturas, que son muy antiguas. Estas llaves vamos a proceder a una limpieza bastante exhaustiva, y las vamos a volver a guardar en una caja un poco más prolija. Vaya a saber por qué situación yo fui guardando así al azar, pero bueno, siempre protegidas de la humedad. Llave especial Inafort, un lado recta, un lado acodada, de media. No sé si se aprecian los detalles. Seguimos con el problema de las cámaras, ¿no? Sí, seguimos con el problema de la cámara. Ya lo vamos a resolver. Bueno, una Inafort, llave especial, llave para distribuidor, como se le llama, llave para encendido, de media. Bueno, este alicate no hace mucho que lo puse acá, evidentemente. Este alicate nunca sirvió para nada. Recuerdo haberlo comprado en mi paso por Ecoagua. Lo vamos a sacar y lo vamos a dar de baja. Mi paso por Ecoagua, un día que encontré la caja de herramientas completamente vacía. Ya les voy a contar un poco de ese tema, cómo va. Muchos me preguntan. Créanme que está jugoso por las aristas que ha tomado, de ser una persona esencial, de ser una persona querida, de ser un maestro, como me llamaban, pasé a ser el último orejón del tal. Bueno, no importa. Llave de 22, Chrome Vanadium, muy antigua. Esta es una de las que yo cuento siempre, que compraba allá en Morón, en la calle Sarmiento. Los que son de la zona conocen, costeando la vía, ponían una mesa, cuadras y cuadras de herramientas importadas, $1, $1, hagan memoria, acuérdense de esa época, y se podían comprar muchas de esas unidades. Llave de 9/16, Baco, usadita, marcada. Yo nunca fui de marcar las herramientas, esto debe haber sido un accidente,
O quizás es una de las llaves que encontré en los autos que compré. Antes se encontraba alguna que otra herramientita en los coches. Llave Dowidat, de los hermanos Dowidat. Muy linda llave. 7 octavos, 3 cuartos, no, 13/16, perdón. 7 octavos, 13/16. Se aprecian los detalles, ¿no? Muy linda llave. Dowidat, Raselli, Inafor, ENSIC. Estoy buscando información sobre ENSIC. El que tenga algún dato de ENSIC y se quiera comunicar. Destornillador plano de la calidad del abuelo. No me extraña que haya de este, porque una vez compré un lotecito de 40 que muchos los he ido regalando. Amigos, tengo un amigo carburista y esta punta, la punta plana, recta, le es muy útil para el tema de los chicleres y bueno. Tenía uno que él atesoraba y le regalé 2 más como para que tenga. Pero bueno, son herramientas que uno se encariña y al usarlas, bueno, una pinza tipo Ford, 12 pulgadas, esta estuvo hasta en batalla hasta hace poco, pero tiene sus años, data conmigo del año 97, está la de 12, la de 10 y la de 8 pulgadas. Una pinza muy útil, muy cómoda. Llave alemana. Sí, no me equivoco. West Germany. Draught Forged Steel. 2532, 7 octavos. Para los que les gustan la conversión, sería una 20-22. Yo sigo sosteniendo que es 7 octavos 2532. Los otros días estaba desarmando los semiejes de un Peugeot bastante nuevo, y a los que les gustan las anécdotas. Y las tuercas de los semiejes, 35 milímetros. O sea, tenía en este taller los tubos completos. Yo tengo un tubo de 35 Ruhlmann, encastre 3 cuartos. Y en el otro taller tenía en pulgadas. O sea que bueno, tuve que usar el tubo de 1 pulgada 3 octavos, que es 34.9, para sacar la tuerca de 35. Pero bueno, a veces uno tiene que hacer esas cosas como si fuese un pecado, pero siempre pienso, si me vieran los muchachos de YouTube, esta llave 30-27, china, japonesa, no sé, de milagro que tiene las letras chinas, porque solía cuando era muchacho borrárselas con la moladora porque no me gustaba para nada esas letras, pero de un acero muy fiel, una muy linda herramienta, muy buena, una llave muy buena. Sí, corta para la medida que tiene que mover, pero bueno, estas venían en alguna moto, pero cuando venían buenas herramientas en las motos, seguramente para apretar alguna tuerca del manubrio o algún mantenimiento de estos, genérico de la moto, ¿no? Pero muy buena llave, la he usado como llave de 30 y ha ido muy bien. Bueno, seguimos viendo otra más del juego de las alemanas, pero 1 pulgada, 15-16, llave muy buena calidad. Un Abaco PU 7 octavos. Vamos a bajar un poquito la luz. Ahí. Lo que pasa que las de 7 octavos se caen de clavo. Hay muchas.
o del gancho. Llave de una posición de la calidad Ponte. Los que siguen mis videos, los amigos de siempre, se acordarán de estas. Compré a un cliente que la fundía él y el padre. Calidad Ponte o Monte, no sé. Pero bueno, me conoció, me dijo, vos sos el que hace los videos para YouTube, de herramientas. Testeame esta pinza que fabricábamos con mi padre. Digo, bueno, cóbremela, porque me dio algunas. 6 creo. Cóbremelas porque me gusta ser imparcial. Bueno. Y la verdad que la toma de contacto ha sido bastante negativa. Para romper nueces creo que ni tampoco, porque no tiene demasiada apertura, pero para el que necesita una pinza, va bien. O sea, una pincita para sacar chavetas, qué sé yo. No sé, pero bueno, está la herramientita. Llave combinada de 7 octavos, Raselli. Estas sí me llegan al corazón porque bueno, los que siguen, los que me conocen, saben mi historia con Raselli, no vamos a redundar. Pero bueno, la época buena de Raselli, ya igual con algunos detalles ahí. Por ejemplo, está estampada a golpe la medida. Generalmente venía fundida en la llave, en relieve. Esta está estampada en golpe. Bueno, detalle. Esta es una Raselli de aquella época que les cuento. Como parece armado, de la buena época de Raselli. Se gastaba el cromo, pero yo les puedo asegurar que la calibramos, no se movió una décima. Muy buena. Esta época de Raselli, muy recomendable. De la zona de Lomas de Zamora. Llave francesa, de la calidad total. Esta es nueva, la guardé hace poco. Bueno, no sé cómo llegó acá, pero claro, el tema es que llaves francesas de 10 tengo muchas en uso. Las debo haber guardado. Esta también de 6. Otra de 10. No pensé que estaban ahí, la verdad, sinceramente. Bueno, destornillador. Gastadito. McCarthy. PH2. Si bien está gastadito, pero gastadito, no roto. Recomiendo mucho McCarthy. Lo pueden conseguir desgraciadamente en Easy. Si bien se gastó la punta, pero créanme que se usó y mucho. Muy recomendable. Incluso hay un video en el canal, si quieren búsquenlo, McCarthy, ese es el modelo antiguo, está la evolución también. Esta es una Tramontina 16-17, el juego de aquella época. Hice un video también sobre Tramontina. Llave de la calidad ENSIC. Esta sí, les pido ayuda para saber un poco, tener un poco más de información. Yo creo que data de los 60 o un poquito más atrás. Son llaves generalmente en pulgadas, estriadas y de boca. No se ven combinadas, o si se ven son muy brutas. Tendría que buscar una, si es que no está acá adentro. Muy brutas. La verdad que es una llave que data para otra época. Llave Inafor, un cuarto, 516. Estas son las mimadas. Esta es la larga, pero hay una medida más corta que siempre hay que tener cuidado. Se quedan en los purgadores de freno. Uno se olvida, está purgando, con el afán de salir a probar, pone la rueda y se deja la llave en el purgador. Pasaba en la vieja escuela. He encontrado 2 o 3 llaves, no, aunque no lo crean en autos así que he reparado. He encontrado llavecitas de distinta marca clavadas en los purgadores de los cilindritos de freno. Bueno, esta es una llave, obviamente, pero de medida británica.
Vaya a saber cuánto mide o cuánto equivale, en este momento no me acuerdo, pero por ejemplo es 18,5 y 16,5, una cosa así. No va ni la 16 ni la 17, ni la pulgada, va esa. Destornillador Celestal, nuevo, sería un PH1. Llave PS Baco 1011, una muy linda unidad. Vamos a hacer un poquito de foco. Bueno, destornilladores Stanley. Ese sí es de vieja data. Destornillador. Este sí, este es de la línea Top Home de Koto. Yo antes compré un par de juegos porque créanme que me salieron bárbaros. Y los pintaba de negro para que no se pierdan. Porque, como digo siempre, todos tienen uno igual y justo se confundieron con el mío. Estos destornilladores, los que me siguen habrán visto los videos, que son espectaculares. Está la descripción, pero bueno, sirven muy bien, si bien yo los usé en todas las áreas, pero para la electricidad quizás no van bien porque no estamos aislados de la varilla, pero bueno, el que sabe trabajar no tiene problema, pero no es recomendado para electricidad. Sí lo pueden usar en carpintería, sí lo pueden usar en mecánica, pero no así en electricidad. Bueno, tenemos más destornilladores de estos del abuelo, pero en medidas más cortas. Un Phillips gastadito. Este destornillador, cuando hice el video de, no me acuerdo si de destornilladores Tramontina o de herramientas Tramontina, lo estuve buscando para ejemplificar lo que decía. La verdad, muy mala calidad, pero bueno, quería mostrárselos y que quede como una más de las unidades que son de la línea Tramontina. Pero esta línea particularmente no la recomiendo. Se gastó en la primera, pero no sabía dónde estaba, la verdad, ahora lo encontré. Llave Baco 916. Uno de mis alicates de vieja escuela, sin aislación, muy a la antigua. Pico del oro, 8 pulgadas, Drop Forged, sistema de traba de escalera. No da resultado, no me dio resultado. Ya sé que las Channellock van bárbaras, son espectaculares, pero en esa calidad, muchachos, cualquier otra que quieran comprar, ni la Crossman, ni la Crossmaster, ni nada, se zafan. Llave Baco. Vamos a hacer un poquito de foco, pero es una 716. 716. Y bueno, llaves salen, genéricas. No sé de dónde habrá salido este jueguito, sé que lo compré en algún momento. Llave UD Baco 716 media. Llavecita de 2 bocas 1011. Estas llaves son espectaculares, así como las ven, sin ningún tipo de marcas, lo más china que se puedan imaginar, pero son irrompibles. Llave Inafor, un modelo de Inafor, modelo antiguo de Inafor, 17 milímetros. Inafor siempre fue una marca en sus comienzos bastante bruta, bastante tosca, con bastantes malas terminaciones, pero créanme que evolucionó hasta sus últimos días. Las llaves lograron, no le digo a la perfección, pero muy buena calidad, una herramienta de muy buena calidad. No así Raselli, con lo que me duele, siempre cuento lo mismo, pero bueno,
Acá tenemos una estriada de la línea Inafor 1714, si no me equivoco. No me equivoco. Me acuerdo de estas llaves, trabajé tanto. Pasa que bueno, llavecitas es la Snap-on, dos bocas, pincita de puntas, vamos a hacer un poquito de foco, pero es una Stanley no de muy vieja data. Esta es una Mercedes-Benz 10.9, que no sé por qué está acá y no está en la cajita de herramientas especiales, ya sea porque hay otra, pero bueno, esta tiene que estar ahí. Otra Tramontina, en este caso de 1415. Si se están aburriendo, me lo hacen saber, pero bueno, esto es así. Este es el video, el canal de Siciliano. Un destornillador Felo 280, de los denominados afilables. Nunca me dieron resultado, pero bueno, acá lo tenemos, en la caja de las herramientas olvidadas, le podemos llamar. Llavecita ATC. Estas venían en algún auto. Han dado buenos resultados. Cortafierrito. Para golpe especial. Yo siempre, cuando veo a algún amigo golpeando con un destornillador, le digo, después de que pasó la situación, cuando ya se olvidó, le digo, ¿me puedes decir qué es esto? Y me mira con cara de como diciendo, este está enfermo. Es un destornillador, me dice. Muy bien, le digo. ¿Y sabes para qué se usa? Y sí, para apretar y aflojar tornillos. Muy bien. Entonces, ¿me querés explicar por qué le estabas pegando con un martillo? Ustedes pueden observar mis herramientas abandonadas en una caja. Este destornillador debe tener 30 años y no le van a encontrar un golpe. No se debe martillar con destornilladores. Ah, esta sí. Esta venía en los Fiat 600. De esta debe haber, no sé. En mi taller debe haber 7, 8, no sé. Porque antes venían en los fititos, en los Fiat 600. Junto a la 810, una llavecita para ruedas, un destornillador que se daba vuelta. Y yo, como tuve muchos fititos, fui juntando de estas llavecitas. Y en los Fiat 1500 venía la 2219, si no me equivoco. Cualquier cosa me corrigen, pero tuve un par también y me han venido. Bueno, llave clásica Baco, 916 media. Así que bueno, más o menos, no quiero alargar mucho el video. Quería llegar a esta. Esta también tendría que estar en la caja de herramientas especiales. Ahora la vamos a guardar. Pero bueno, estos destornilladores de la línea Biasoni a mí me salieron malísimos. Al menos los de esta época. Destornillador Phillips PH2, un poquito mal tratado y mal cuidado. Pero no mal usado, mal cuidado, está manchado con silicona. Esto cuando uno va por ahí a instalar un sanitario que sella. A veces pasan situaciones como por ejemplo que la pistola no empuja el cartucho, entonces uno empuja con el mango del destornillador y por ahí se mancha un poquito, ¿no? Pero siempre los destornilladores bien cuidados. A mí esta época no me dio resultado, pero están los que están muy contentos. Bueno, destornillador Baco, muy vieja data, muchos años conmigo. Y más o menos este es un panorama de todo lo que había en la caja de herramientas olvidadas, que créanme, la abrimos juntos porque ya me había olvidado de lo que tenía adentro. Ahora seguramente le haga una limpieza y ordene un poco las cosas en otras cajas
un poco más ayornadas. Les agradezco que me hayan aguantado, que me hayan esperado, los mensajes que me mandan para saber cómo estoy, cómo ando. Esta es una Dowidat de muy vieja data, de 1 pulgada 15-16. Así que bueno, como les decía, les mando un saludo muy grande. Acá no hay libretos, los videos se van haciendo así, tipo charlita. Y bueno, les mando un saludo, espero estén bien. Cualquier cosita me contactan, ya saben mis redes, Siciliano en su taller, ya sea en Facebook, Instagram o acá en YouTube. Algunos amigos tienen mi WhatsApp. Me hubiese gustado hacer este video de frente, dado que hoy es una fecha especial, hace unos días que no subía videos. Muchos amigos me extrañaban. Es lindo, se siente lindo. Y además hace un año que subí el primer video. Muchos de ustedes me aguantan desde esa época. Así que me hubiese gustado hacer este video frente a cámara, pero bueno. No se puede porque no puedo dar vuelta a la cámara. Pero quería estar y mandarles un saludo. Todavía no estoy bien recuperado de la garganta. Mandarles un saludo y un abrazo. Y nos vemos mañana en otra charlita de Siciliano en su taller.